presente. No le abras la puerta al diablo, no lo vayas a dejar. No le abras la puerta al diablo, pues te puede procesar. No dejes que tus mentiras te vayan a rebasar. No dejes que tu malicia te vaya a perjudicar. Recuerda que entre las sombras los demonios te verán. Recuerda que entre las sombras los demonios estarán. No te dejes llevar por la oscuridad, no te rindas al vacío, busca la luz en la verdad. Y no te dejes vencer por el dolor. No te dejes, 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 no te dejes. Prepárese para enfrentar sus miedos más profundos, porque entre sombras y demonios la oscuridad es solo el comienzo. Muy tóxico presente. Recuerda que entre las sombras los demonios te verán. Recuerda que entre las sombras los demonios estarán. No te dejes, no te dejes, no te dejes atrapar. No te dejes, no te dejes, no te dejes atrapar. No te dejes llevar por la oscuridad, no te rindas al vacío, busca la luz en la verdad. Y no te dejes vencer por el dolor. No le abras la puerta al diablo, no lo vayas a dejar. No le abras la puerta al diablo, pues te puede procesar. No le abras, no le abras, no le abras la puerta al diablo. No le abras, no le abras, no le abras la puerta al diablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Valentín, mi carnal es Gilberto. Tenemos este proyecto que se llama Entre Sombras y Demonios, así que sean todos bienvenidos y comenzamos. Comenzamos. Muy bien, pues ok, carnal. Estamos listos para la siguiente historia que traigo el día de hoy. Nos la mandó una persona parte de nuestra comunidad. Okay. También no nos autorizó dar los nombres, pero su historia nos la compartió al 100%. ¿Y más o menos de qué va? Ok, mira, tiene que ver. Esto es, sucedió aquí en Ciudad Juárez, en una colonia, vamos, una señora indigente empieza a tener contacto con una familia de esa colonia periférica. Entonces, la familia con la que tuvo contacto constaba de un señor ya de aproximadamente 40-45 años. Luego la protagonista de la historia también, que andaba en la misma edad, 45 a 50 años. ¿Eran familia? Sí, de hecho era un matrimonio y tenían un solo hijo, un solo hijo varón, ya de 15 años, ¿de acuerdo? Entonces resulta que esa indigente, porque era mujer, es mujer, se acerca con esa familia y les pide ayuda para comer. Entonces, derivado de su situación económica también, porque ellos vivían en una colonia pues de muy escasos recursos. De escasos recursos, sí. Pues la rechazan. Pero dice la protagonista de la historia que sintieron, sí, está bien lo de ella sintió una mala vibra de la indigente cuando le dijo que no la podía apoyar. Pero que hasta ahí lo dejaron, ¿verdad? Esas veces que te rechazan y pues tú te tienes que retirar, pero sin embargo dice que la indigente no se retiró, que ahí se quedó afuera de las puertas de su casa. Entonces ella se mete con su familia, con su hijo y con su esposo. Pasa la noche, dice que amanece y la indigente se encontraba dormida, tirada justo afuera de la puerta de su casa. ¿Sale? Entonces dice que ella el otro día abre la puerta y pues está la persona técnicamente recostada a su puerta, y que por no ser grosera, ¿verdad? De brincarla, pues la movieron
Sí, la movieron para que la persona, la indigente reaccionara. Sí, y resultó que ya estaba desvivida. Ah, ching. Pero, vale, dice... ¿Que era frío, calor? El tiempo era normal, no había ni frío ni calor, simplemente... Un otoñito, un verano. Digamos que estábamos en una primavera, porque tampoco fue tan específica en cuanto al clima, pero no era ni frío ni calor. Simplemente apareció. Exactamente, entonces la indigente dice que ya técnicamente estaba inerte, ¿ok? Ya había dejado este plano terrenal. Al estarla moviendo, para poderla querer hacer reaccionar, en su mano la indigente tenía una nota, pero ella no se animó a agarrar la nota, sino que el que agarró la nota fue su marido. Y les quita la nota y la abre, y tenía una narrativa, pues unas palabras, que fue lo que empezó a complicar la vida de ellos, porque ¿qué te va? Cuando el marido le quita la nota a la indigente, abre la nota por curiosidad, y resulta que la indigente los culpó a ellos de haber dejado este mundo, haber dejado de existir, porque no la quisieron ayudar con alimento. Entonces, textualmente, el mensaje que venía era que ustedes son los culpables, serían malditos por mi deceso. Porque los maldijo. Técnicamente, pero pues ya después de que hablaron a las autoridades para que vinieran a hacerse cargo del cuerpo, pues ellos lo tomaron nada más como un incidente casual y no le dieron importancia mayor. Entonces dice que ya pasan los días, van pasando los días, y en una de las ocasiones en que su hijo ya venía un poco tarde, fue lo que comentó, ya venía un poco tarde, empezaba a atardecer, empezaba a meterse el sol, el hijo empieza a gritar. Ella se encontraba dentro de la casa y el papá se encontraba dentro de la casa. El papá se encontraba en una situación de discapacidad, tuvo un accidente. Y no estaba imposibilitado para trabajar. Pero sí se podía mover, La que técnicamente trabajaba, pues era ella. La señora. Sí, la señora, pero el marido no, se encontraba en el mismo hogar. Entonces dice que escuchó un grito muy fuerte, muy aterrador de su hijo. Y ella sale para ver qué es lo que estaba pasando, y dice que ve a su hijo técnicamente pues a escasos metros, y le pedía ayuda a su mamá, le decía: ayúdame mamá, me lleva, y pues la mamá no veía a nadie. Entonces dice que ella llega, abraza a su hijo y le está tratando de hacer ver que reaccione, ¿verdad? Que ya está. Entonces dice ella que cuando agarró a su hijo, algo llegó y la empuja. ¿Alguna energía? Sí, porque no era nadie físico. Que llegó algo y la empuja y la retira de su hijo para que no lo esté abrazando. Entonces, cuando ella siente ese golpe que la arrojan, dice que el hijo cae de espaldas, ahí mismo, y empieza a moverse como si fuera una víbora. A zigzaguear. Sí, empezó a hacer movimientos hacia un lado, oscilatorios, y hacia el otro. Pero que el hijo empezó a avanzar en el sentido contrario a su casa, arrastrándose. ¿Cómo en el sentido contrario a su casa? O sea, en vez de ir hacia la puerta, una vez que cayó de espaldas, él empezó a arrastrarse, pero hacia la calle, por así decirlo. Entonces ella empezó a gritarle a su marido. Dice que el marido salió como pudo, ¿verdad? Que sí podía caminar, te explico. Sale y la señora le empieza a decir que vaya por su hijo, que algo está pasando. Dentro de los gritos que ella tuvo, pues empezó a salir gente también de la que tenían ahí cerquitas. Vecinos, y empezaron a presenciar cómo su hijo seguía haciendo ese movimiento. Claro, no iba rápido como una víbora. No, pero sí hacía ese movimiento. Oscilatorio. Y entre la tierra, porque pues en la tierra no había cemento. El muchacho estaba técnicamente ido. Entonces el papá llega y dice que lo detiene para que no siga avanzando. Y en ese momento el joven, porque no era un niño, perdón, el joven se detiene por completo, pero que cuando lo quiere hacer reaccionar el papá, porque ya venía la señora, ya había reaccionado, ya se había acercado a su hijo. En el momento en que lo están levantando, el hijo les dijo a los dos, de su boca, dice que de su boca salió que recordaran que ellos estarían malditos por siempre, y que apenas era el comienzo de lo que a ellos les iba a pasar.
Entonces dice que todos los vecinos que estaban alrededor pues se quedaron escamados, ¿no? Ok. Oye, ¿qué tranza? ¿Qué le está pasando al muchacho? ¿Por qué dice que ustedes serán malditos? Y la mamá, para no darles muchas explicaciones, lo único que hizo fue, entre el papá y ella, agarraron al joven que ya había reaccionado. Dice que el joven no tenía fuerza, ¿vale? Que era como cuando levantas a alguien que se desmaya, Ujú. que lo levantas en contrapesos, Ok. Peso muerto. y se lo llevaron arrastrando, Ujú. porque técnicamente no podía caminar. Dice que lo llevan arrastrando y que la gente quiso ayudarles, ¿verdad? Por solidaridad, pero que ellos no lo permitieron, Ujú. para evitar burlas y escarnio y todo ese tipo de situaciones que se dan. Más bien para evitar el morbo, ¿no? De la gente. Sí, pues que- más bien porque la gente es más morbosa. que la Exacto. chingada. Entonces dice que una vez que ya llegan al hogar de ellos, pues ya recuestan al hijo, y la señora recuerda que dentro de sus pertenencias ella poseía un artículo que llaman rosarios. Ujú. Sí, que pues la gente que sabe de religión sabe lo que es un rosario. Y aunque no sepan de religión, todos conocemos Ok. un rosario. Entonces dice que ella, pues, al escuchar las palabras que le dijo su hijo, pues sí le entró un miedito, ¿verdad? Profundo. Fue y capturó el rosario, se lo enrolla en su mano derecha y se acerca al hijo, ¿ok? Y le pide que bese el rosario, ¿vale? Ok. Le decía, hijo, por favor, besa el rosario. Hijo, por favor, besa el rosario. Y que le dijo tantas veces que besara el rosario, y Ujú. el hijo se negaba, ¿vale? Ujú. Dice que cuando ella le acercaba el rosario a la cara, el niño inmediatamente, bueno, Lo el joven, rechazaba. sí, lo rechazaba, pero no había ningún tipo de agresión, simplemente era Lo rechazaba. nada rechazar más. y rechazar y rechazar. Entonces dice que ella sentía la necesidad de que su hijo tuviera una protección, Ok. ¿ok? Y que decide ponerle el rosario al hijo en ese momento. Ujú. ¿Ok? Y entonces dice, ok, como no lo quieres besar, me voy a arriesgar a colocárselo. Ujú. Y que así pasó. Dice que ella llega y le coloca el rosario al hijo, Ujú. ya se lo dejó bien puesto. Dice que el hijo empezó a convulsionar. Ok. Convulsiona, cae al suelo, vuelve a gritar la señora de desesperación. El papá ahí se encontraba en el mismo lugar. Dice que cuando empezó a convulsionar el joven, la primera instancia de la gente es tratar de detenerlos para que no se vayan a detener, no se vayan a lastimar, Ujú. ¿sí? Entonces dice que el papá nuevamente trató de abrazar al joven, y luego ella también trató de abrazar a su hijo, Ujú. y no podían obviamente contenerlo por el proceso de la convulsión que tenía. Ok. Pero el asunto que dice que se le volvió más intenso y más tenebroso, dice que su hijo, en un momento como catatónico, Ujú. después de los movimientos que tuvo tan intensos convulsionando, quedó rígido como una tabla, Ok. ¿ok? Pero dice que en completo estado lineal, o sea Ujú. que bien derechito, como si estuvieras en posición de firmes, Claro, pero tirado. pero tirado en el suelo. Entonces, dice que cae, y pensaron ellos que ya había pasado el asunto de la convulsión, ¿ok? Ok. Que ya lo trataron de dejar que se relajara, y vale, nada más porque me lo dijo ella, si no, pues yo no lo hubiera creído. Dice que su hijo empezó a elevarse del suelo A levitar. por Una levitación. centímetros. Empezaba a despegar. Por centímetros. Que técnicamente su hijo estaba levantándose Ujú. del suelo, y que ellos se quedaron impactados, pero Pues, que ¿cómo no? seguía teniendo el rosario puesto, ¿vale? Ujú. O sea, ahí donde yo no pude entrar en razón, como una persona que trae un artículo religioso Ujú. entra o Pues es que acuérdate que cuando hay esa situación de exorcismos, cuando los sacerdotes hacen los exorcismos, que les ponen el rosario, ¿verdad? Muchas veces los deshacen. Entonces, dependiendo del tipo de demonio o entidad que tengan, es la energía que ellos exportan, sale de su cuerpo, y puede ser un simple objeto que no tiene valor para ellos. Ok, fíjate bien, ahorita que acabas de mencionar eso, precisamente esto tiene que ver con el nombre de la entidad que poseyó al joven, Ok. ¿ok? Porque se pone bien intenso el asunto. Ujú. Entonces, cuando ya ellos ven que su hijo logra levitar en completamente estado inerte, Ujú.
pues ya entró el pánico en los dos. Ok. Tanto el señor y la señora se pusieron bien nerviosos porque no podían creer lo que estaba pasando con su hijo. Y de repente dice que simplemente ¡paz! Oye, ¿y a la vista de cuántas personas estaba? Nada más lo que te comentaba. Ellos ya habían estado en su hogar. Ujú. Ya nomás era papá, mamá, hijo, Ujú. porque no aceptaron la ayuda de ningún vecino Ok, para que los, no hubo morosos ahí, no hubo nadie, gente que nada estuviera más fue ahí. entre ellos, vale. Ujú. Pero ahí dice que cuando ya lograron detectar que algo malo estaba pasando, ¿verdad? Algo demoníaco, Claro. ya fue cuando la señora por fin reaccionó en el Ujú. sentido de que dijo, aquí algo está muy mal, Ok. y nos lanzamos por los refuerzos. Ujú. ¿Qué Sí. tipo de refuerzos? El tipo de refuerzo religioso, porque sabemos que dentro de las acciones de la maldad, de Claro. la energía negativa, pues hay quienes combaten con energías positivas. Ujú. Entonces, el conocimiento de ella era nulo en cuanto a tratar de exorcizar a su hijo, ¿verdad? Porque ya decían, pues esto es Sí, una claro. posesión, y pide ayuda. No era la indicada. No, pide ayuda a parte de la comunidad. Obviamente dicen que el hijo ya, ese día ya pasó, todo volvió a la normalidad, Ujú. pero ella pues no se quedó con los brazos cruzados. Ok. Entonces al siguiente día, ella acude con gente especializada. Dice que, la verdad, vale, dice que los contactó por medio de un programa de televisión. Ajá. Ella estaba viendo campante su tele y de repente sale un anuncio de los que nosotros te quitamos hechizos y todo ese asunto raro que sale y que hacemos limpias y curaciones y que vamos a tu casa y que... Como, sí, como Trabajamos- los hermanos espiritistas espirituales y Ándale, eso. de ese tipo exactamente, me quitaste la palabra en la boca. Ok. Entonces, exactamente, tipo espiritistas, pero de los que se promocionan en la televisión. Ok. Entonces dice que ella habla por el teléfono y le dicen que sí, que ellos van hasta el lugar y que nada más les platique brevemente de qué se trata, ¿verdad? Ujú. Y pues ella ya les dio el santo y seña, la cuestión de su hijo, la pequeña levitación que tuvo y los rechazos hacia las imágenes Se religiosas. la comentó a. A la persona que le habló Era- del comercial, pues Oh. para... Se no me dijo- comunicaron por teléfono Sí, o algo ella así. se comunicó por teléfono con ellos, Ok. derivado de un anuncio, Ujú. y ahí hicieron el conecte y quedaron de ir hasta el domicilio de ella, porque ya ves que muchos te dicen, no, que tráigamela y que Sí, quieres. No, claro. a ellos quedaron de ir Ujú. al hogar. Entonces, quedaron en un día. Entonces me comenta la señora que ella estaba ansiosa porque le habían dicho que hasta el día siguiente ellos podían ir. Ok. Pero escucha, que le dijeron, nosotros vamos. O sea, Ajá. refiriéndose a plural. Sí, no, a su yo voy. Su equipo. Sí, no, yo voy. Entonces dice que, ok, al siguiente día quedaron ir a las 8 de la noche, Ujú. que su hijo estaba ya en la casa porque no era de mucho salir, que era pues aparentemente tranquilo, Ujú. y que la señora lo empezó a preparar para decirle que iba a haber gente que iba a ir a ayudarlo y que el muchacho es como si él ya supiera lo que se iba a hacer. Ujú. Que el muchacho le contestó de una manera muy seria, ¿vale? Dice que se le quedó viendo a los ojos, dice que ella sintió tanto miedo por las respuestas de su hijo cuando le dijo que él ya sabía de los planes que venían Ok. y que los estaba esperando con ansias Ujú. para comprobarles quién era mejor. Ujú. Entonces la señora decía, oye hijo, pero es que no hables así, y que le dijo, y tú estás incluida también. Vas a ver quién es más poderoso. A la mamá. A la refiriéndose. mamá, sí, obviamente. Entonces ya el papá, con ganas de intervenir y decirle, hijo, ¿qué te está pasando? Porque si le hablas a tu mamá, dice que automáticamente se quedó callado. Cuando el muchacho también volteó a verlo a él, dice, no le mencionó nada, Gil, simplemente lo volteó a ver Ujú. y dice, y mi marido quedó estático. Sí, se No pudo quedó. mencionar nada. Dice, llegaron las 8 de la noche. Dice, todo el clima dentro de la casa se sentía una tensión Ok. enorme, pues por la situación en que ya su hijo... No había- hubo olores extraños. No Nada, hubo- no, hombre, lo intenso es cuando ya llegan los señores estos que venían a visitar, ¿vale? Ok. Entonces dice que ya están en la casa, que se sentaron en un lugarcito, porque no me dijo que sala, ¿ok? Que se sentaron en el lugarcito de la casa, Ujú. que estaban los tres prácticamente en un mismo lugar. Entonces que el hijo se levanta Ujú. y les dijo, señalando a los dos, les dijo, prepárense, Que la fiesta comienza. Sí. prepárense. Y sí, él se quedó parado, a los segundos, hasta el típico, somos los X, Ujú. ¿sí? Somos los X, señora, y la señora se levanta,
y que el hijo les dijo, no, yo les abro, porque vienen por mí. Ok. Y total que no, hijo, y que no abras, y que yo voy, que él se levantó y abre la puerta. Dice, en cuanto abre la puerta mi hijo, dice, fue como si él, sin tocarlos, los jalara, porque eran 3 personas, dice. Ok, los atrajo, Sí, dice que se vieron de frente porque la señora obviamente se levantó para tratar de abrir antes que su hijo, pero resulta que su hijo ya estaba ahí en la puerta, dice, abre la puerta, y en lo que él abre la puerta se hace para un lado, y las 3 personas era como si los hubieran empujado. Sí, ¿Sí? Como si los hubieran empujado o jalado, y los 3 entraron y cayeron de rodillas ante él. Ok. O sea que no fue de me fui de boca o caí de ladito, dice Gil, los 3 cayeron arrodillados. Haciendo una reverencia. Exactamente. Cayeron arrodillados frente al cuerpo de su, bueno, el cuerpo no, sino la presencia de su hijo. Del hijo. Y que no se podían levantar de ahí hasta que su hijo les dio una orden. Dice que su hijo les dijo, levántense. O sea, ya casi estaban en el poder del hijo. Técnicamente dice que los captó de alguna forma. Entonces que les da la orden para que se levanten. Dice que los 3 se levantan, ¿vale? Pero ya estaban temblando. Y el que se presentó, porque le dijo, señora, yo soy el que le habló a usted, con el que habló. Usted nos habló para un trabajo, dice, pero nosotros no podemos con él. No, nunca se habían enfrentado a algo así. Jamás, dice, no podemos con él. Yo no puedo ayudar. Entonces no entiendo, pues aquí se vende esa gente, ¿verdad? Si verdaderamente se dedican a lo paranormal. Llegan a lugares donde existe lo paranormal y no pueden. Pues pensaron también a lo mejor que era algún tipo de broma, ¿no? Algún tipo de jugueteo. Entonces dice que la señora y obviamente el esposo de ella estaban paniqueados, ¿vale? Porque no podían creer cómo 3 personas grandes, corpulentas, adultas, caían arrodillados sin nadie que los provocara, y como a una orden de su hijo, los 3 se levantan y empiezan a sentir el verdadero terror, y le dice a la señora que con ellos ya no cuente, que ella necesita una ayuda más. Entonces, allá de pues, sus capacidades. lo que me estás diciendo, yo pienso, ¿verdad? Pues que eran puro fraudulento esa gente. Probablemente sí pudieron ser puros fraudulentos, pero recordemos, dentro de algo que yo me acuerdo, existen especialistas que tienen un cierto nivel de capacidad para combatir el mal. Cuando ya ellos no pueden, pues se supone que hay personas mejor preparadas que pueden llegar a enfrentarlos, y ellos pues técnicamente se retiran, ¿verdad? Pero o sea, como filtros, dices. Exacto, pudiera ser un filtro, es decir, voy a hacer un trabajo. Los canalizo. Exacto. Y les mando al doctor. Casi fue en esa situación. Entonces dice que la señora les rogaba que por favor que no se fueran, que ya tenían mucho terror. Entonces dice el señor que les pide a los 2, al papá y a la mamá, pues que se salgan de la casa, que corrían riesgo, ¿verdad? Que se salgan de la casa para que pudieran estar seguros, pero que el hijo les dijo a los papás que ellos no se deberían preocupar. ¿Okay? Que voltea y les dice, ustedes no se preocupen, al menos que estén en mi contra. Ya estaban amenazados. Sí, nada más les dijo, no se preocuparan. Dice Gil, me dice ella, Gil, yo sentía tanto terror de que mi hijo estuviera hablándonos así, porque dice, jamás en la vida él había tenido una conducta de ese tipo, tan desafiante, tan maligna. Sí, dice, se veía técnicamente cómo él cambiaba en cuanto a su comportamiento, y era un ser desconocido, un ser negro, dijo ella muy claro. Entonces, ya para aminorar para acelerar este asunto, dice que obviamente no se fueron. Las 3 personas que habían entrado se retiraron de inmediato y ya no le hicieron absolutamente nada al asunto. Y que su hijo, al ver que ellos se retiraban, les gritó, ¿vale? Dice, les grita a estas personas que a quien vayan a mandar les digan que se va a enfrentar a Krasmos. O sea, soltó el nombre como nadie se lo pidió que lo... Nadie, pero él les dijo que a quien fueran a mandar le avisaran que iba a enfrentar a Krasmos. Que era la persona que estaba ahí. Y la persona, la entidad, la energía. Krasmos. Dice la señora, obviamente, que se grabó ese nombre
porque se lo dijo así tan nítido, tan claro. Ok. Que dice, Entonces hasta ahorita no sabemos quién es Krasmos, qué entidad, qué espíritu. No, pero supuestamente, digo supuestamente porque no soy un experto en la materia, para que tú obligues a una entidad demoníaca a que te diga su nombre, es porque tienes el mismo poder de él para enfrentarlo. Entonces dice que dentro del cuerpo de su hijo habitaba esa entidad, pero que él solo... Él se las aventó. Exactamente. Dijo, O sea, yo no que necesito que un padre venga a decirme él quería una batalla y supiera quién se enfrentaba. lo iba a enfrentar. Ok. Sí. Entonces ya se van los señores, ya con la advertencia de quién era esa entidad que estaba poseyendo a su hijo, ¿ok? Y la señora insistía en que por favor su hijo, ¿verdad? Su hijo pues se relajara y que confiara en el poder divino y que algo raro estaba pasando y que se arrepintiera y que se hincara, y pues con el terror, ¿no? De una madre de ver que algo, Pues sí, pues claro. algo maligno estaba Sentido de dentro de madre. su hogar. Y ya su hijo les dijo, cabrón, ¿y ustedes qué están haciendo ahí? ¿Verdad? O sea, como que entró en el trance, Ujú. sale del trance y se le hace extraño ver a sus papás ahí temblando. O ¿no? sea, pues, bueno, sí te voy entendiendo, ¿va? Sí. Pero, o sea, el niño, el muchachito, el joven, El joven. sale de ese trance normal todo. Sí, o sea, era ver a sus papás, cabrón, ¿por qué están llorando? ¿Por qué estás temblando, mamá? ¿Me explico? Eran como trances en donde él era poseído, pero igual era liberado, no lo tenía ahí como esclavizado. ¿Ok? Era como por momentos y específicos. No, nunca pensaron en llevarlo con algún psiquiatra, con algún neurólogo o algo así. Obviamente estamos hablando de que la historia, vale, pues apenas se está iniciando. Digo por lo que yo lo estoy hilando, Sí. que no hay un comportamiento, dices tú, que no hay una deformación de su rostro, no hay lágrimas de líquido rojo, está todo normal, Sí. entonces como que es Sí. algo que a mí me da más decir que es algo más psicológico y psiquiátrico, ¿verdad? Yo puedo estar de acuerdo también con lo que tú dices, pero alguien psicológico no le evita. Bueno, Alguien que está pero también esquizofrénico. ante los nervios, tú sabes que a veces el ojo es capaz de ver lo que no existe. De acuerdo, Simplemente también son cuestionamientos. Hay cuando varias personas quieren ver algo Exacto, que también. es algo colectivo. Exacto. Entonces, entre el pánico que tenían los papás, a lo mejor creyeron haber visto a su hijo levitarse, ¿no? Sí, yo puedo estar de acuerdo también con esa versión que Pero tú no le quitamos el lado, claro, realista que te está platicando la señora. tienes. Exactamente. Porque eso le sucedió a ella. Yo nomás estoy sacando esa conjetura por lo que tú estás platicando, Sí, ¿verdad? y te digo, dentro de lo que es lo escéptico, pues obviamente estamos ciegos a creer, ¿verdad? No es que sea escéptico, pero nada más estar como las dos vertientes, las dos vértices. Una pequeña duda sobre lo que pudo haber pasado. Claro. Pero bueno, entonces resulta que ya después de que estas 3 personas se retiran y ella insiste en que su hijo pues cambie un poquito para que tenga un poquito de fe y todo ese asunto. Ellos no manejaban religión, ¿sí? Ajá. No pertenecían a ninguna religión ni a ningún Eran grupo. ateos, gnósticos o algo Pues por el tampoco estilo. ateos, pero simplemente vivían, digamos, con su propia fe individual, ¿no? Ok. No tenían que andar en centros ni nada de eso. Pero por eso fue que la señora pidió el apoyo por medio de un comercial, ¿me Ujú, explico? sí. Si hubiera estado bien orientada, pues se va Con quien médicos, quien o qué sé cree, yo. ajá. Ok, pero entonces resulta que ya dentro del el lapso que tuvo el hijo, se calmó todo, dice que vuelven a amanecer y ahí le sucedió algo muy extraño, pero ahora al papá. El papá se encontraba en su cama, ella se había levantado temprano para hacer el almuerzo, el hijo estaba acostado Ajá. y el papá estaba acostado. Entonces él dice que el esposo empieza a solicitar ayuda, a decirle que le estaban quemando las piernas. Ok. El papá dice que empieza a gritarle, bueno, el papá del muchacho y el esposo de la señora, que empieza a gritarle que le estaban quemando las piernas y le estaban quemando las piernas. Y entonces sale la señora nuevamente a ver qué está pasando con su marido, ¿vale? Dice que de las piernas de su marido salía humo, como si realmente lo hubieran estado quemado. Entonces que ella lo estruja
y trata de estar apagando sus piernas porque ella dice que físicamente veía el humo, no había flamas. No era vapor, era humo. Era humo, exactamente, era humo, y me lo describió perfectamente. Dice Gil, era un humo blanco tan intenso que salía de las piernas de mi marido. Pero las piernas, no había ningún cambio en sus piernas. Ahí es donde voy. Ella decide levantarle la ropa, porque ya había agarrado un trapito para tratar de apagarlo. Dice que levanta el pantalón y las piernas de su marido, ¿vale? Estaban como si las hubieran tocado, y cuando te quemas con agua hirviendo. Ah, claro, ¿sí? que empiezan a enrojecer, exactamente. Estaban enrojecidas y presentaban espacios con ampollas. O sea que tuvo quemadura de cierto grado. Segundo grado, según científicamente hablando, quemadura de segundo grado, pero en ambas piernas. Entonces dice que ella nos explica cómo es que a su marido le apareció y que su hijo, ¿vale?, se empezó a reír desde el lugar donde se encontraba. Okay. Se empezó a reír, dice, se reía, dice, mi hijo se reía como si gozara lo que le estaba pasando a su papá, y no se movió. Y era una risa normal. Él dice que paranoicamente, ahora sí que paranoicamente, la señora dice que su hijo se reía, pero con estremecedora. Okay. Era una risa estremecedora, que no era una risa de jajajaja, sino era una risa más profunda. Dice, yo la sentía tan lúgubre la risa de mi hijo, que era como si durmiera pero reía. Dice. Okay. ¿Me explico? Okay. Dentro de eso, pues que ella intentó ya calmar los dolores de su marido derivado de lo que le había pasado. Obviamente le ocasionaba más daño cuando ella trataba de apachurrarle, porque pues estaba la piel, lo lastimaba, la piel viva, se le venían las ampollas, exactamente. Entonces dice que ya logró ponerle nada más unos trapos en las piernas y que se fue corriendo a tratar de agarrar agua para poder enfriar la zona de las heridas de su marido. Dice, cuando me regreso nuevamente, que eran pequeños espacios que la señora tenía que recorrer, dice, cuando me regreso nuevamente a tratar de ya echarle dice que eran unas cubetitas de agua las que agarró, para echárselas a las piernas a su marido, que su hijo ya estaba sentado ahí con su papá, y que lo único que hacía era ponerle la mano, ¿vale?, en sus ojos, y que le decía, tú no tienes dolor, tú te merecías esto, y tú no tienes dolor, y tú merecías. Entonces dice la señora que llega y lo ve a su hijo haciendo eso con su papá, que de los nervios se le caen las cubetas, y que le valió queso todo y salió huyendo de la casa. Ok, o sea, ya entró ya en un... Ahí los dejó. Los dejó, pero los dejó para ir a solicitar nuevamente ayuda, que alguien le ayudara. Dice que pidió hasta que le hablaran a la policía, ¿vale? A los bomberos, a la ambulancia, porque su marido estaba herido. Entonces dice que se acercaron otra vez, nuevamente, vecinos, para tratar de auxiliarle, y le preguntaban qué pasaba, y ella gritaba desesperada, háblenle a la patrulla. Ok, entonces resulta que la señora en su desesperación pide que le manden una ambulancia por las heridas de su marido, que le pidan ayuda a la policía por la conducta de su hijo, ¿verdad? O sea, ella quería ayuda de quien fuera, dice, hasta los bomberos, dice, yo pedía a todo mundo. Claro que entonces dice que ya estando ella fuera, una de las personas que figuraba como sus vecinos llega y le dice, usted no necesita a nadie de eso. Usted no necesita a nadie de eso. ¿Para qué se hace? Dice, usted lo que necesita es un exorcista por lo que está pasando en su casa. Y que la señora se queda espantada. ¿Y cómo que un exorcista? Dice, sí, dice, ¿a poco cree que no nos dimos cuenta de la indigente que les echó una maldición? Porque se los gritó. Dice que ellos no escucharon, pero que se los gritó que iban a estar malditos y que la madre y todo ese asunto. Y esa señora fue el vínculo, porque esa señora sí era religiosa, esa señora sí era el vínculo con personajes de pues la iglesia normal. Ok. ¿Sí? Que inmediatamente ella pertenecía a la iglesia, ¿no? No voy a decir tampoco cuál, pero ella pertenecía a esa iglesia que tiene su sede en el Vaticano. Y que de alguna forma no le creían, porque ya ves que para que un sacerdote pueda intervenir en un exorcismo tiene que haber muchas cosas, muchos ¿no? filtros, muchos requisitos, hasta que el alto, exactamente, pero dentro de la negativa que pudo tener, ¿verdad? Porque esas personas no, técnicamente dice que la ignoraron, pues buscó una segunda opción. La opción B eran personas que se dedicaban, conocidas de ella también, a liberar personas. O sea que por medio de la iglesia no puede hacer nada. No, que la iglesia la rechazó.
Dijeron que ellos necesitaban muchas pruebas, que ni siquiera mandaron a nadie. Ok. La ignoraron. Técnicamente. Pero que encontró en su segunda opción personas que ella ya sabía que se dedicaban a combatir personas y más que nada, ¿vale? Que como ya les habían dicho contra quién se iban a enfrentar. ¿Sí? Entonces dice que se vuelve a... Dijiste que era... Krasmus. Sí, se vuelve a... me suena como esos demonios de allá de Alemania. Pues puede ser, fíjate, no conozco mucho de esa literatura, pero puede ser. Entonces dice que ya la señora arma el grupo, el que ya iba directamente a combatirse, y que la protagonista, o sea, la señora que me contó la historia, les dijo que por favor, si no estaban preparados para combatir a esa entidad, pues que mejor ni se acercaran, porque como ya les había advertido, ¿verdad? Les advirtió, acuérdense que le advirtió a sus padres que si ellos estaban en contra de él, pues también iban a llevarla. Y como ahora sí ya la mamá técnicamente estaba conspirando, pues para que fueran, pues ya estaba en riesgo. Dice que llegaron esas personas, dice Gil, era un ejército, no fueron 2, no fueron 3, dice, eran 12 personas las que llegaron a mi casa, ¿ok? Pero que en esta ocasión su hijo no... ¿Pero quiénes eran? Eran pertenecientes ahora sí pertenecían a una iglesia que hacía liberaciones demoníacas, ¿ok? Entonces ya sabían contra quién iban y sabían que con 3 no le iban a armar, ¿ok? Pues dice que eran 12 personas figurando a los 12 apóstoles, el número de poder, ¿sí? Okay. 12 apóstoles, dice que llegan, pero que en esa ocasión su hijo pues no detectó nada, ni le dijo nada, como la vez pasada, ¿verdad? Dice que llegan a la casa de ella y del marido, que tenía sus heridas, que ya habían pasado días de las lesiones. Dice que ella lo único que hizo fue irse a refugiar ahí con su marido, pues que se quedaron en un lugar. Dice que las personas entraron y inmediatamente cuando entraron, dice, empezó todo el combate. ¿Sí? Empezó el combate espiritual, que dentro de su casa los recibieron, dice, los dejó entrar a todos, dice, y ninguno se arrodilló como los anteriores, los dejó entrar a todos, dice, la habitación donde ellos estaban se cierra normal, sin ningún aspaviento ni ningún acto fuera de, dice, pero cuando ya estaban todos reunidos, que empezaron a hacer un círculo, ¿vale? Alrededor del hijo de ella, y que todos se agarraron de la mano como si fueran a jugar el carrol, ¿te acuerdas? Okay. Dice que todos empezaron a agarrar de la mano. En círculo. El muchacho en medio. Y él en medio, dice, pero que él estaba en una actitud haciendo una barrera retadora, exactamente. Cuando ya todos estaban agarrados de la mano en ese círculo, el que venía liderando al contingente dice que empieza a arrojar unos polvos que ya no sabía qué eran hacia el interior donde estaba su hijo, ¿ok? Y que ya la persona que llevaba el mando ya lo retaba dirigiéndose con su nombre, ¿ok? Ya era, o sea, ya no era batallar, ¿quién eres? Nada, dice, ya le decía. Y ya era un enfrentamiento de... Exactamente, pero que todos mantenían el círculo. Dice la señora que ella se levanta, ¿vale? Porque pensaron que de alguna forma iban a dañar a su hijo, ¿verdad? Dice que se levanta, pero que todos estaban con los ojos cerrados, a excepción del líder. El líder tenía los ojos abiertos y era el que se enfrentaba. Y todos con los ojos cerrados, haciendo oración. Todos, exactamente, ¿vale? Dice que todos con los ojos cerrados. Entonces, cuando ya estaban enfrentándose en comunión contra el hijo y la entidad que lo tenía poseído, la persona dice que saca de sus bolsas polvo y se le empieza a aventar, ¿ok? Y empieza la lucha de decirle que deje el cuerpo que no le pertenece, que si él tiene en realidad tanto poder, ¿verdad? Que se enfrentara a él, pero que dejara a ese ser libre. Entonces dice que el hijo se empieza a reír y le dice, no lo voy a dejar libre. Dice, si lo dejo aquí, me voy a llevar a uno de ustedes. Sí, le decía, dejo a él, pero me voy a llevar a uno de ustedes. Y él dice que en ese momento el líder de ese grupo les decía a todos que no dejaran de rezar y que no abrieran los ojos, que esa fue la indicación que les dio a todos. No dejen de rezar y no abran los ojos, ¿sí? Porque esa entidad que estaba dentro del hijo de ella, dice que empezó a dar la vuelta, ¿vale? Dentro del mismo círculo sin salirse, pero como a enfrentarlos uno a uno.
que llegaba y se ponía enfrente de uno y lo veía. Lo retaba. No lo retaba, que lo veía y estaba como esperando a que abriera los ojos, ¿vale? Ok. Pero que ninguno de ellos, no te puedo decir cuántas veces hizo. No los atacaba. No, simplemente dice que se les acercaba, ¿ok? Como para ver si los lograba doblegar. Exacto, como para esperar a que ellos abrieran los ojos, mientras la otra persona, que era el líder, estaba detrás de él. O sea, con ellos no pudo tanto el poder de... No los podía poseer, ¿vale? Bueno, esa es mi conclusión, no los podía poseer porque no abrían sus ojos. Dice que si no estaban tienes temor, en trance ellos ya. Si no estás en Habían temor logrado ante lo que ves, dice que tu mente se fortalece. Pero que si tus ojos están viendo algo, tu mente se debilita por el terror. Exacto. Y es donde eres la víctima perfecta. Entonces dice la señora que estaba viendo claramente cómo el líder de ese lugar, dice, después de haber aventado esos polvitos en donde se encontraba su hijo, como que lo fue encerrando todavía más con el círculo. O sea, estar abierto, exactamente, vale. Okay. Pero ¿Y esos polvitos nunca supieron qué era? No, la verdad no me dijo qué tipo de polvos eran, pero supongo que era pues algo santificado, ¿no? Porque, sí, puede ser. Sí. Pero que se movían siempre a la orden del líder, ¿vale? Dice que le decía, él decía, dice, avance. Había una voz de mando. Avance. Y el círculo, dice, se iban cerrando, pero no se dejaban de agarrar las manos. Sí, o sea que siempre fue cerrado, pegado, agarrados de la mano y con los ojos cerrados, menos el líder. Entonces, dice que llega el momento en que su hijo, al verse acorralado, trata de salir, de empujar, de quitarlos, pero ahora él fue el que fue rebotado. Sí, porque ya el círculo se estaba cerrando tanto, Gil, se cerraba tanto y el Señor estaba en oración. Lo estaban asfixiando sin tocarlo. Técnicamente no lo tocaron, nunca, sí, claro. Exactamente. Dice, lo empezaron a copar, dice, hasta cuando quedó disminuido a no poderse mover. 12 personas alrededor de él, compactadas, agarradas de la mano, y quedó, ahí es donde me impresioné mucho, ¿vale? Dice, quedó el círculo encerrando a la persona que estaba liderando ese exorcismo o esa situación, y mi hijo. Dice, quedaron cara a cara, pero jamás se tocaron, jamás se tocaron. Entonces, dentro de las oraciones y todo lo que estaba haciendo el líder de ese lugar, le da la orden a todo su grupo, a todo, le dice, ¡pum! Les da la orden. Sí, me referí a que les dio la orden en donde ya ves que había un espacio, a que se cerraran por completo, ¿sí? Les dice que les gritó, ahora todos, y madre, dice que se compactaron todos y ahora sí ya tuvieron, pues dentro de lo que se llama el círculo, ya tuvieron un estrechamiento, como dice, se sentía como si estuvieran encarcelándolo, porque él por más que quería moverse, quería salir, ya no podía, como intentó reventar ese círculo y no pudo, se quedó copado. Entonces dice que el líder ya lo incitaba, como te había dicho, con el nombre de esa entidad demoníaca, que ya le ordenaba a esa entidad demoníaca que lo que él estaba haciendo era de alguien no poderoso, porque cualquiera podía hacer lo que él hacía. Y dentro de esa situación, vale, dice que cuando ya todos quedaron en completa, digamos, el círculo perfecto cerrado, la persona logra tocar a su hijo, o sea, el líder, porque ya no se habían tocado para nada. El líder logra tocar a su hijo y dice, yo vi claramente, Gil, cuando la persona de los polvitos que te había hablado los aventó hacia arriba. Dice, nunca los había aventado hacia arriba, siempre eran hacia abajo, al suelo. Dice, y ese mismo polvo lo avienta hacia arriba. Y cuando ese polvo cae hacia arriba, obviamente, pues de regreso cae sobre su hijo. Dice, cuando cae sobre mi hijo, en ese momento, ¡pum! Cayó él, dice, pero espérate, vale, dice, cae él y caen los 12 al mismo tiempo. Todos, como en efecto dominó. Menos el que estaba. Menos el líder. Menos él. Dice, todos cayeron, ¿vale? Bueno, Gil, yo te lo digo a ti. Alrededor de mi hijo. Dice, era increíble cómo personas que habían caído desvanecidas seguían tomadas de la mano. A pesar de que habían caído. A pesar de que se habían caído todos. Se quedaron agarrados. Fue una sincronización. Exactamente, de alguna forma estaban como amarrados. Dice, yo sentía que estaban amarrados y no eran más que el poder de sus una manos. Cadena entre Exacto. Cayeron todos alrededor de su hijo
el líder el que llevó ese combate, quedó de pie y se pasaron unos 3-4 minutos y le dijo a la mamá, ven y recoge a tu hijo. Y la mamá dice, pues toda temblorosa, le decía, no, pero es que si no, dice, ven, no tengas miedo, dice, porque él se alimenta del miedo, dice. Él se alimenta del miedo, dice, aquí la únicamente débil eres tú ahorita, así que ven por tu hijo. Dice que pues pasó por encima de las personas que le quedaban ahí en el espacio en donde ella iba a pasar y que logró pues sí, embriagar a su hijo. Que cuando ella agarra a su hijo, dice, ahora sentí todo lo contrario, dice, porque ahora sentí una energía tan bonita. Dice que sintió como maripositas en el estómago y sonidos así como celestiales, ¿sí me explico? Sí, claro. Y que ya logra incorporar a su hijo, el hijo abre los ojos y pues igual las personas, en cuanto el hijo se despertó, como que fue un efecto dominó en donde ya todos los demás que estaban tirados empezaron a reaccionar, dice, pero nunca se soltaron de las manos hasta cuando el líder les dijo, pueden soltarse. Muchas gracias. Entonces, total que ella se levanta con el hijo, dice que quedan alrededor de todos los que estaban haciendo el círculo, ya conscientes, ya levantados. Yo dije, ¿cómo se levantaron? ¿Agarrados de la mano? Sí. ¿Todos? Exacto. Sin soltarse, se las ingeniaron. Dice que ya pues estaba... Es una práctica que ya tienen dominadas también, me imagino. Yo supongo que sí, ¿verdad? Nunca he estado en una situación de esas, pero pues tampoco voy a desmentir que haya sucedido eso. Dice que quedó ella, su hijo, dice que ya lo pudo abrazar. Dice que la persona estaba ahí parada. Ellos se paran y cuando el líder les dijo pueden soltarse, todo esto terminó. Se soltaron y sin decirle más, se empezaron a retirar. ¿Sí? Y le pidió nada más que el marido, que era el que había agarrado el papelito, ya ves que te dije que traía un papel en la mano. Sí. ¿Sí? Le pidió que el marido fuera ahora sí con él, que se acercara con él, para que le pudiera hacer también una limpia, o sea, un trabajo espiritual. Porque por medio de ese mensaje que el Señor había tocado, dice que nada hubiera pasado si él no hubiera agarrado ese papel y haber leído en voz alta lo que estaba ahí escrito, y que obviamente esa entidad estaba trabajando de alguna forma con esa persona y que al tener contacto pues buscó al ser más débil, que fue su hijo. Pues entonces sí. ya se acercó, el marido se acerca con ese líder espiritual, guía espiritual, ya le hace ahí un trabajo, dice, directo a su esposo, y él técnicamente lo liberó también pues para acabar pronto. El papel pues ya lo habían tirado, ya no se habían quedado con él, pero sí había tenido contacto el señor. Entonces le comentó que esas heridas que tuvo el marido fue en consecuencia de haber tenido él el contacto. Para eso fue lo que le empezó a suceder al señor. Exactamente, que esas fueron las conclusiones. Entonces, ya para concluir, después de que tuvieron esa experiencia, decidieron acercarse a los caminos de Dios. ¿Sí? Y me comenta que ya a partir de ese día pues no son devotos. ¿Y hace aproximadamente cuánto tiempo le sucedió? Estamos hablando que la historia fue hace aproximadamente 4 años. 4 años atrás. Porque ahorita ya pues el hijo ya es mayor de edad, me explico, era menor. En ese tiempo era menor de edad. Sí, acuérdate que tenía 15 años. Ahorita ya es mayor de edad, entonces estamos hablando de 4 o 5 años. Entonces ya ellos decidieron acercarse. ¿Siguen viviendo aquí en Ciudad Juárez? Sí, obviamente, tuvimos un contacto aquí personal, porque ella me contactó por medio de lo del podcast. Y ya empezamos a descubrir su historia. Y hasta la fecha dice pues que ya no viven obviamente en el mismo lugar. Ya se cambiaron lograron cambiarse después de algunos años, pero que ya no tuvieron jamás ningún tipo de incidentes como lo que les pasó. Y ahí te va la razón por la que ella se animó a contarlo con nosotros y no con nadie más. A ver. Porque dijo que ella creyó en nuestras narrativas, que ella creyó en nosotros, que ella cada que lograba encontrar una de nuestras historias, notaba que no buscábamos burlas, que no buscábamos escarnios, que dedicábamos lo que era la historia tal cual nos la narraban, a lo mejor con prácticamente ni lo curamos con las historias tampoco, ¿verdad? Exactamente, y que eso fue lo que ella, después de haber escuchado historias en donde gente había sido víctima de una posesión, ella descubrió que pues era real y de alguna forma tuvo confianza de poder. O sea que es como una primicia.
Para ella fue una primicia el nunca saber lo que- habían comentado nunca. digo, en medios de comunicación. Lo que siempre decimos, vale, la gente cuando cuenta algo así cree que está loca, que está esquizofrénica, Sí, te que vas por ese esto, lado, ¿verdad? y no le dan la importancia, dice, pero que ella sintió tanto alivio cuando pudo contar su historia, porque Claro, era algo que ella se traía desahogó. como una tensión. Y es que fíjate que en este caso, ¿verdad? Como a ella, ¿a cuántas personas no les sucederán cosas? Lo que siempre decimos. Porque La enfermera, acuérdate la historia de la enfermera. la también, historia, o sea, tenemos todas todas las historias que hemos narrado son experiencias de la gente que se ha comunicado con nosotros, ya sea por el podcast, ya sea en cuestiones personales, ¿verdad? Así Como a es. mis amistades, de las historias que narramos ya en los primeros Así es, en los podcasts. anteriores. Entonces son cosas que a ellos les suceden. Porque si tú se las platicas a tu mejor amigo, a lo mejor se burla. Sí, va a decir, oye, pues qué te andas metiendo, ¿no? Y ya estás Exactamente. viendo hongos alucinógenos. Pero siempre es recomendable cuando haya un comportamiento extraño con algún familiar o amigo, siempre acudir al médico, a un psicólogo a que lo valore. Claro, claro. En este caso que estás hablando tú, pues hay otros tipos de evidencias que sobrepasan todo eso, ¿verdad? Exactamente. Pero sí es muy importante cuidar la salud mental, cuidar a qué juegas, a qué lees, Así porque es. todo eso trae consecuencias. Entonces en este caso fue una maldición que no le Exactamente. esperaba la familia. Obviamente, es lo que digo, no creemos en que alguien te va a maldecir y que te va a llegar y resulta que es algo pesado, es algo poderoso y fuera de, ahora sí que ni siquiera dentro de los alcances de que se me apareció un fantasma, ¿me explico? Ya es una agresión directa. Oye, pues estamos bien agradecidos Una porque posesión. la gente se sigue agregando, nos sigue contando historias, nos sigue llamando. De hecho ahora, el día de hoy, tuve un mensaje por privado del podcast en la que una amiga, bueno, ella está abierta con su nombre y dice que no tiene ningún problema. Sí, Dice, pero yo quiero que vayan ustedes dos sí, y nos veamos en un restaurante, sí, echarnos un café y yo les voy a platicar la historia ahí. de acuerdo. Caray, entonces esto ya se me pone, o sea, cada vez se pone más interesante Así es. porque ya nos están citando. Así es. Y recuerden, más que nada, carnal, también tenemos, voy a hacer una pequeña anuncio rápido. Claro. Para nuestros suscriptores, vamos a tener próximamente sus playeras. Motóxico presente. No le abras la puerta al diablo, no lo vayas a dejar. No le abras la puerta al diablo, pues te puede procesar. No dejes que tus mentiras te vayan a rebasar. No dejes que tu malicia te vaya a perjudicar. Recuerda que entre las sombras los demonios te verán. Recuerda que entre las sombras los demonios estarán. No te dejes llevar por la oscuridad, no te rindas al vacío, busca la luz en la verdad. Y no te dejes vencer por el dolor. No te dejes, 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 no te dejes. Prepárese para enfrentar sus miedos más profundos, porque entre sombras y demonios la oscuridad es solo el comienzo. Motóxico presente. Recuerda que entre las sombras los demonios te verán. Recuerda que entre las sombras los demonios estarán. No te dejes, no te dejes, no te dejes atrapar. No te dejes, no te dejes, no te dejes atrapar. No te dejes llevar por la oscuridad, no te rindas al vacío, busca la luz en la verdad. Y no te dejes vencer por el dolor. No le abras la puerta al diablo, no lo vayas a dejar. No le abras la puerta al diablo, pues te puede procesar. No le abras, no le abras, no le abras a la puerta del diablo. No le abras, no le abras,
no le abras la puerta al diablo.